una vez más a Detrás del Traje, formato de entrevista del blog Jurídico Admitio. Yo soy Marcela Soto, miembro de la Comisión de Edición de la revista Advocatus. El objetivo de la presente es conocer a destacados profesionales del derecho de nuestro país, así como nuestro invitado, el doctor Carlos Andaluz. Ahora, doctor, me permitiré leer su hoja de vida. El doctor Andaluz es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Ejerce la docencia desde 1993 dictando el curso de Derecho Ambiental en la Universidad de Lima. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela Nacional de Control, en la Universidad del Pacífico y en la SNMP. Fue miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio del Ambiente, la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN y el roster de expertos del Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación. Ha ejercido la coordinación regional para América Latina y el Caribe de la Red Internacional de ONG sobre Desertificación, RIOT ANC. Es consultor independiente en Derecho Ambiental y conduce el estudio jurídico Carlos Andaluz Westercheck y Abogados. Ha publicado 3 ediciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 1991, 1995 y 1999. Derecho Ambiental, Ambiente Sano y Desarrollo Sostenible, Deberes y Derechos en 2004. Mecanismos legales e institucionales para el control de la tala ilegal en 2005 y 6 ediciones del Manual de Derecho Ambiental 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 y 2022. Ahora, nuestras entrevistas constan de 2 secciones. La primera va a ser una sección de preguntas de derecho, algo un poco general, pero sobre todo sobre el tema que usted versa. ¿Qué opina sobre el desarrollo del derecho ambiental en los últimos 10 años en el Perú? El derecho ambiental, si bien es una disciplina de antiguas raíces porque problemas ambientales existe desde que el ser humano está en el planeta, es una rama de reciente formación, como disciplina jurídica autónoma. En el Perú, efectivamente, en los últimos 10 años es un buen periodo que dije, porque es donde más se ha desarrollado. Acá, a partir de los años 90, podríamos decir que se inaugura como disciplina jurídica el derecho ambiental con la promulgación del Código de los Recursos Naturales, que ha sido después reemplazado por la Ley General del Ambiente. Hacemos un ingreso tardío, en realidad, en el Perú al derecho ambiental. Otros países de nuestra región, como México, Colombia, por ejemplo, ya en los años 70 tenían leyes marcos sobre el manejo del ambiente. Nosotros recién en el año 92 aprobamos el Código de Ambiente de los Recursos Naturales y empieza a desarrollarse el derecho ambiental, la gestión ambiental que cubre las políticas ambientales, la legislación ambiental y la institucionalidad. En institucionalidad, por ejemplo, ahora ya tenemos un ministerio. Hace 15 años antes no teníamos un ministerio, se veía como una cuestión más bien marginal. Creo que hay un importante desarrollo del derecho ambiental en esta última década. Por cierto, hay muchas cosas que podemos todavía mejorar, hay algunas omisiones, no se han cumplido, por ejemplo, a nivel de protección ambiental, pero podríamos decir que hay importantes avances. La institucionalidad ambiental, o sea, la administración ambiental seguramente es lo que más se ha consolidado. El hecho de que la sociedad peruana haya entendido que lo ambiental dejó de ser un problema para el desarrollo como se veía en los años 60, 70, bien entrados 80 y 90, y asumirlo como una variable dentro de lo que es el desarrollo, lo que hemos bautizado como desarrollo sostenible. Entonces, ahora ya la sociedad ha considerado importante la variable ambiental y eso hace que lo social, lo económico y lo ambiental hagan parte en equilibrio de lo que conocemos como desarrollo sostenible. Y la institucionalidad, para que se cumpla la política ambiental, se cumpla la legislación ambiental, ha sido fortalecida de manera importante. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el SENACE, que es para el estudio de impacto ambiental, una serie de instituciones del propio Ministerio del Ambiente, y con presupuestos me parece adecuados. Lo que falta es mejorar la gestión, quizás sea mayor un factor humano, ¿no? No estamos poniendo a las mejores personas. No se pudo expresar de la mejor manera. Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece el impacto de la pandemia en el derecho ambiental? En el caso de la pandemia, al principio se veían muchos efectos positivos, ¿no? Cuando no teníamos la data exacta, por ejemplo, en las ciudades menos polución, menos ruido, casi no podemos vivir en ciudades como Lima sin ruido, es un festival permanente de bulla, vivir en nuestra ciudad, todo se hace con bulla en realidad. Algunos animales silvestres empezaron a aparecer en algunas ciudades, desde zorritos ronrones, ¿no? Pero cuando ya empieza a llegar la data, vemos que la falta de fiscalización ambiental hizo que
actividades ilegales como la deforestación, o sea, la tala ilegal, se incrementase a niveles récord. Más o menos el promedio de los últimos 15, 20 años era 130.000 hectáreas por año deforestadas, lo cual es mucho, es bastante. Pero durante pandemia ha llegado a 190.000, o sea, 60.000 hectáreas más. Eso fue producto justamente de la falta de fiscalización, se sintieron libres de hacer lo que querían al margen de la ley. Lo mismo podríamos hacer en la minería ilegal. Todo estaba enfocado en si obtenemos o no obtenemos vacunas, en la pésima gestión que hicimos de la gestión de la enfermedad, ¿no? Si traíamos o no traíamos las vacunas y las pruebas, todo lo mal que hicimos y que nos llevó pues, a este récord de fallecidos por millón a nivel mundial, ¿no? Y descuidamos lo demás, entre ello la parte ambiental. Eso ha hecho porque hay una devastación a nivel de los bosques, que es una fuente de diversidad biológica muy importante y que debería ser parte de la base para el desarrollo de este país. Y aunado a la tala ilegal, la minería ilegal, que es nefasta, devastadora. En el inicio de la pandemia, todo lo que los medios cubrían siempre se centraba en los fallecidos, en las vacunas, y todos esos otros problemas los medios los dejaron totalmente de lado, como si no estuviesen pasando, y las personas que, digamos, no estaban tan interesadas en el tema como emprendedor por su cuenta, podrían haber pasado todo este tiempo sin siquiera darse cuenta de que esto estaba agravándose totalmente. No teníamos ni ojos ni cabeza para otra cosa. Todo era si vendrán o no vendrán las vacunas, o cómo gestionaremos, si seguiremos encerrados o no. Y hay quienes han aprovechado esa coyuntura, esa circunstancia, y dicen, bueno, no hay quien la fiscalice, así que ahora es cuando ya han devastado de verdad la Amazonía. Finalmente, la última pregunta de esta primera sección. ¿Cuál es el perfil que deberá tener la próxima generación de abogados? Yo creo que, ahora que decimos estamos en la era del conocimiento, creo que hay un error, es la era de la información. Pues información abunda, pero conocimiento no mucho. Depende de cada quien, de verdad, hacer de toda esa información que está, que es mucha, sistematizarla, analizarla y convertirla de verdad en conocimiento, ¿no? La información a veces hay una sobreinflación normativa, pero no todo el mundo está dispuesto a fijar posición crítica con base en toda esa información. Ahora, después de la pandemia, por ejemplo, a mí me tocó hacer una tesis de maestría durante la pandemia y obviamente todo tenía que ser bajo la información que está en la red. Afortunadamente todas las bibliotecas abrieron sus repositorios y nos pusieron a disposición sin mayores restricciones. La información está. Lo que tenemos que hacer para ser verdaderos profesionales, como decían mis profesores en la universidad, una buena universidad a uno le da entre el 10, 15 hasta el 20% de la formación, el resto depende de uno. El resto depende de uno y ahí es donde uno adquiere por su propia cuenta la formación que necesita, sin dejar de capacitarse, por cierto, en maestrías, doctorados, y el oficio. Lo que hace un abogado es el oficio, el ejercicio, el estar en el terreno y viendo la casuística y cómo la casuística a veces nos demuestra que no está suficientemente regulada esa esfera de la actividad humana, porque en el Perú al menos siempre la realidad acaba superando a la ficción. Y, digamos, para un estudiante que está aspirando a hacer Derecho Ambiental en el Perú, ¿cuál sería un consejo para cualquiera que pueda estar en nuestro público? Si uno quiere ser ambientalista o ejercer el derecho ambiental, lo primero que tiene que ser es abogado. O sea, que no se equivoquen. O sea, yo conozco muchas personas, muchos alumnos en todas estas décadas que vienen enseñando y dicen, bueno, a mí me gustan mucho los animales y por eso quisiera estudiar derecho ambiental. Magnífico, que tenga una sensibilidad hacia el ambiente, las componentes ambientales, puede sumar, pero no es suficiente. Para ser un buen abogado en derecho ambiental hay que dominar el derecho en general, porque estamos hablando de un regulador de conductas que está impactando en el medio ambiente. Y el regulador de conductas no es solamente pues, la disciplina jurídico-ambiental. El derecho ambiental es la más entrometida de las disciplinas. Tenemos que saber derecho, obviamente derecho administrativo, tenemos que saber mucho de derecho constitucional, penal, civil, ambiental, y veremos tributario, porque no hay, pues, son las conductas humanas las que impactan en el ambiente, y las conductas humanas son reguladas de distintas esferas y tienen implicancias ambientales. Así que, en primerísimo lugar, un buen ambientalista, un buen abogado ambientalista debe conocer bien el derecho, ¿no? Público y privado. En segundo lugar, hacer el esfuerzo de conocer las materias extrajurídicas, todo lo que tiene base en la ecología, para entender los fenómenos que está regulando el derecho ambiental y en los que está incidiendo las conductas humanas y viceversa. Pero tendrá que saber de ecología, que es una ciencia puente entre las ciencias naturales y las sociales, pero también
algo de biología, química, física, porque si no, ¿cómo entendemos para qué se hace un límite máximo permisible en una canasta de gases, por ejemplo, si no conocemos mínimamente cómo ese gas impacta pues, en la salud humana, en un componente ambiental? Hay que saber porque es una ciencia multidisciplinaria. Entonces, si bien uno va a trabajar con los expertos en esas materias, tenemos que tener una formación mínima para entenderlos, para comunicarnos. Y también, desde luego, un biólogo, un físico, tendrá que saber de nuestra ciencia, que es el derecho, para poder entendernos. Porque es un típico producto hecho en grupo, es decir, resolución de problemas complejos. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo de hablar en primer lugar el mismo idioma, entendernos, ¿no? Porque si yo les hablo en latín, ¿no? Puros aforismos jurídicos, y no me está entendiendo el físico, el químico, el biólogo, entonces no vamos a poder, por ejemplo, sacar un buen estudio de impacto ambiental o una propuesta normativa o un reglamento o negociar un tratado internacional, ¿no? Así que en primerísimo lugar les aconsejaría hacer lo mejor, abogados que sean de una formación integral y de ahí aterrizar en lo que ya específicamente requiere el derecho ambiental en cuanto a sus principios, sus métodos, ¿no? Y bueno, ahora las preguntas que son un poco más personales para que nuestro público lo conozca. Pero la primera es, ¿qué o quién lo inspiró a estudiar Derecho? ¿Cómo es que empezó todo este enorme legado y camino en el que usted sigue trabajando? Sí, yo tengo muchos amigos que agradecían que la Universidad Católica nos obligasen a hacer 2 años de estudios generales porque en esos 2 años recién tomaran opción por qué carrera seguir. En mi caso yo siempre tuve claro que quería Derecho. Desde los primeros años de secundaria estaba claro en eso. Creo que también por la influencia de un hermano mayor, algo mayor que yo, 12 años más que yo, que ya era abogado y lo vi y siempre hablaba y comentaba y me fascinaba todo eso. Y de hecho otro hermano después ingresó a la carrera jurídica y lo mismo. Yo siempre había los debates jurídicos en la casa y me gustaba mucho eso. Y acababa yo yéndome al bufete de este hermano mayor los sábados, domingos a hacer mis tareas y jugar, pues que estaba siendo un jurisconsulto en ese momento. Me gustaba mucho, de verdad, y hasta ahora me fascina. El derecho me parece una de las carreras más nobles que hay, y para quien se equivocó por vocación y se fue a Derecho, no está perdido, porque el Derecho tiene tantas aristas, por ejemplo, pues si yo fui a Derecho y lo que quería era comunicaciones, seguramente va a ser un buen periodista de análisis, porque la formación jurídica te da esa visión sistémica, holística de todo, te han obligado a ver fenómenos sociales, naturales, entonces tienes un mejor acercamiento de análisis para interpretar y dar la noticia. Igual, o sea, en administración, pues hay gente que dice, no, lo mío era administración, bueno, vaya usted a derecho corporativo y va a estar metido en los negocios. Otras carreras no tienen esas bondades. Si yo fui a contabilidad y me equivoqué, mejor cámbiese, ¿no? vaya donde quería ir, porque ahí no va a tener muchas posibilidades de compatibilizar lo que estudió con lo que quería, ¿no? La segunda pregunta oficial, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda de su paso por la universidad? Tal vez sus prácticas preprofesionales, un profesor que lo inspiró, o digamos actividades extracurriculares. ¿Cuáles son los recuerdos más lindos de esa época? De la universidad lo que más disfruté eran los cursos estos que se instauraban, ¿no? Habían ya algunos años atrás, se habían instaurado enseñar con base en casos, ¿no? Casos prácticos y con lecturas previas. Entonces uno se acercaba no a un aprendizaje memorístico, sino aplicado al caso concreto, y uno daba sus exámenes con todos los materiales. De hecho nos asustaba mucho cuando decían pueden traer lo que les dé la gana, porque ya sabíamos que ese examen iba a ser dificilísimo porque había que usar todo, pero había que haber leído mucho primero y familiarizarse. ¿Qué es como trabaja finalmente un abogado? Un abogado no viene al cliente y le toma pues un examen memorístico, ¿verdad? Como anécdota me acuerdo siempre el pánico que nos daba los exámenes orales con el padre Interdonato, que él sí exigía mucha memoria, una larga lista, y entrábamos de 8 en 8, y el que no sabía era públicamente humillado en su ignorancia, así que teníamos mucho miedo de no poder tener la respuesta, de salir más de uno por debajo de la carpeta antes que le toque, porque tuvo pues pánico en ese momento. Y lo otro, en cuanto a las prácticas, ¿no? Yo empecé a practicar muy joven porque me moría por empezar a manejar el derecho. Nosotros en la Católica tenemos 2 años de estudios generales, así que me presenté a las prácticas habiendo terminado el segundo ciclo y ¿qué vas a hacer acá si no has llevado ni siquiera un curso de introducción al derecho? Así que me pusieron de asistente del conserje y la verdad que lo disfruté también porque desde ese nivel vi que había un ejercicio profesional, porque era muy profesional este señor, que lo que llaman ahora también los procuradores de las oficinas, que es el que lleva el escrito, vas a ingresar, y ese manejo que tenía, por ejemplo, para que no le digan no. Y también muchas personas van y en la ventanilla dicen no y se regresan. No, el señor tenía una serie de argumentos que a mí me sirvió, y así que
esas prácticas preprofesionales en realidad fueron muy útiles en mi vida, ¿no? En lo que es la gestión del proceso o del procedimiento. Uno puede ser muy hábil al diseñar una estrategia jurídica, hacer unos escritos maravillosos, pero si no lo sabe gestionar ante el juzgado o ante la entidad administrativa, desde la ventanilla de recepción donde dicen no, esto no se va a recibir por esto y aquello y lo otro, entonces va perdido y el cliente no está siendo defendido. Entonces, eso de poco anécdota, me miraban y decían, ¿qué hacemos con este tipo si no ha llevado nada de derecho todavía, ¿no? Y quizá como castigo me pusieron de asistente el señor procurador y de verdad que me sirvió mucho. Una experiencia enriquecedora de otra manera, Sí, claro. y de hecho única, creo que, a menos que alguien haya estado en las mismas circunstancias que usted, pues, es un aprendizaje que enriquece de otras maneras. Ahora, algo un poquito más personal. ¿Tiene algún hobby? A mí lo que me gusta mucho es caminar, y si es en zona rural mejor, caminar y es generalmente más de 1 hora, y estar conmigo profundamente, es decir, poder meditar, a veces pensando exactamente en nada para descansar el cerebro, o en cosas pendientes. A veces me pongo inclusive a ensayar una conferencia que me toca dar mentalmente para que no me cargue lo del psiquiátrico, o un informe oral que no tenga que, ¿no? Vas pensando, o una entrevista que tengas que dar, que dirías, que haces, te vas anteponiendo mientras camino. Eso me gusta, me hace sentir vivo. Y creo que mientras uno va ejercitando el cuerpo, va haciendo gimnasia cerebral también, así que matamos 2 pájaros. Me gusta mucho eso. Y bueno, si pudiera revivir un famoso, ¿a quién reviviría? Esa es la fantasía que uno tiene. Yo creo que sin duda reviviría a Gabriel García Márquez, que me fascinó su estilo. Visto mucho de su cuestión ideológica, pero su gran talento para escribir. Y si me permites la licencia, ya que revivimos a García Márquez, permíteme hacerlo inmortal a Vargas Llosa, porque ambos me han gustado mucho siempre, ambos también han tenido ciertas posiciones, primero muy cercanas y después muy distantes. Y bueno, si se puede revivir a uno, me imagino que se puede hacer inmortal al otro, ¿no? Claro. Y que queden los dos. Quizá me identifique mucho con nosotros, somos mi familia, digo, ¿no? Procedemos de una colonia austro-alemana que llegó hace más de 150 años acá, y con Gabriel García Márquez eso de cuando salen en busca de Macondo y esta migración, buscando un pueblo, buscando un lugar donde llegar, me identifica mucho con mis ancestros, ¿no? Que llegaron a Callao, los pusieron en cuarentena en la isla San Lorenzo, y dijeron, hacia el este está la selva, que les vaya bien. Y tuvieron que hacer pues un periplo de años para llegar. Y eso cuando llegan a un sitio que se llama Pozusos, me recuerda mucho a Macondo y todo lo real maravilloso que sea en torno a esos lugares, ¿no? A esos lugares especiales. Así que creo que a Gabo lo traería de nuevo. Y bueno, usted que es docente de hace ya varios años, para un estudiante ahorita que todos han regresado a la presencialidad, o bueno, la mayoría, ¿qué consejo general sobre el estudio, sobre el manejo de los temas podría brindar? Hicimos el mismo que le da a todos los padres a ellos. Estudie, ese es el momento de estudiar, recuperen. Yo sé que ha sido duro salir de este encierro, ha sido duro para todos, pero un estudiante de Derecho, más que quizá ninguna otra profesión, está obligado a estar permanentemente actualizado. O sea, es muy variante. Los fenómenos sociales son muy cambiantes y nosotros nos trabajamos sobre un regulador de conductas que va sobre esos fenómenos. Si los fenómenos cambian, la ley o cambia, se adapta, o nosotros tenemos que darnos cuenta que se está quedando la ley respecto del fenómeno social y hacer la propuesta. Entonces, informarse, leer, capacitarse es importantísimo. Tanto como escribir. Yo les invitaría, escriban, si lo publican no interesa. El solo hecho de escribir, es decir, de ser capaz de hacer una síntesis de algo, y si a eso lo hacen con un aporte crítico, es decir, le agregan lo suyo, ya eso es algo que no se les va a borrar nunca. Y cuando sobre eso le pregunte a alguien, van a ver la versatilidad con que hablan y decir, caramba, sí que sabe de esto. Pero cuando uno no escribe, el conocimiento está ahí aislado, no se lo puede enganchar uno con otro y no hay fluidez tampoco en el discurso. Así que mi consejo sería eso, actualizarse, siempre lean como un omnívoro, o sea, sin prejuicios, y si no le gusta lo que están leyendo, lo dejan y agarran otro, porque a veces nos pasa, uno se deja llevar con el título, el consejo de alguien y de pronto descubre que no era pues tan bueno como parecía el libro, sea de derecho o un libro cualquiera, ¿no? Entonces ahí sin ningún pudor ni cargo de conciencia lo cierran y toman otro.
un placer conocerlo, un placer para todos nosotros tenerlo con nuestro público y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa y el gran trabajo que están haciendo.